Muy buenas noches, hermanos, amigos. Mi oración en este día y también en los días previos, mientras me preparaba delante del Señor para poder compartir con ustedes en esta noche, era que lo que el Señor me diga por su palabra sea lo que la iglesia necesita recibir en esta noche. Que no sean palabras de sabiduría humana, que no sean palabras de hombre, sino que sea la voz de Dios que resuene en este lugar, que truene como solo Él sabe hacerlo. Y ustedes saben que estamos estudiando los jueces, el periodo de los jueces, quizás el periodo más sórdido, más oscuro y tenebroso de la historia del pueblo de Israel. De entre los miedos que los seres humanos tenemos, los primeros que vienen desde nacimiento, que tienen los bebés, que algunos piensan que son como reflejos, pero que son miedos, es primero el miedo a los ruidos, ¿sí? Y en segundo lugar, el miedo a caerse, ¿no? Cuando parece que se van a caer, ese miedo como que lo traemos internalizado. Pero ustedes saben cuál es, para mí, el tercer miedo que incorporamos rápidamente. ¿Qué les parece a ustedes? ¿El miedo a qué? ¿A morir de bebé? La soledad. ¿De niños adquirimos ese miedo a la soledad? Puede ser. ¿A qué le temen los niños? ¿A qué? A la oscuridad. A mí me parece que la oscuridad es el siguiente miedo que desbloqueamos. Y una vez, no digan que no, y una vez que lo desbloqueamos, puede ser que seamos hombres grandes y fornidos, pero que aún sigamos teniendo miedo a la oscuridad. ¿Quién le tiene miedo a la oscuridad? No levante la mano, no levante la mano, no levante la mano. Dice la palabra de Dios, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Tenemos esa promesa del Señor, pero sufrimos el miedo de la oscuridad. Hoy hablábamos en la cena del Señor de una profunda oscuridad que Abraham tuvo que vivir y un temor que le sobrevino, porque la oscuridad era densa. Y en esta noche vamos a hablar acerca de una oscuridad, la oscuridad que vivía el pueblo de Israel, pero vamos a hablar de algo que Dios hizo encender una antorcha que ardió y que trajo luz al pueblo de Israel. Y hermanos queridos, espero en la buena voluntad del Señor y por el poder del Espíritu Santo que pueda traer luz a nuestros corazones hoy. Abrí tu Biblia en el libro de los jueces, el capítulo 4. Ahí vas a meter el señalador, si tenés algún señalador de papel o si tenés como yo en mi Biblia estos de tela, o poné el dedo, no hay problema. En el libro de los jueces que venimos estudiando a partir del domingo pasado, hemos visto la historia, o estamos viendo la historia del periodo más oscuro del pueblo de Israel. Es un periodo extraño, es un periodo donde pasan cosas extrañas, es un periodo donde ocurren cosas que son difíciles para nosotros de digerir, difíciles de entender. Tenemos que abordar este libro con mucha oración. Si nos vamos un poquito para atrás para ponernos en contextos, nos encontramos en el libro de Éxodo, Levítico y Números, donde vamos a encontrar no solo la salida del pueblo de Israel de Egipto, esa liberación de la esclavitud, el ingreso milagroso. La palabra de Dios dice que Dios sacó al pueblo de Israel con mano y con brazo poderoso de Egipto y lo va a introducir al desierto. Y vamos a ver en esos libros el peregrinar del pueblo de Dios en medio del desierto durante 40 años. Vamos a ver también en Números, en Levítico, en Deuteronomio, cómo Dios va haciendo pactos con el pueblo, promesas de parte de Dios que tienen el condicionante fundamental de la obediencia, como en toda nuestra vida cristiana. Si queremos que Dios bendiga nuestra vida, tenemos que ser obedientes. ¿Obedientes a qué? Obedientes a la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo en un texto que me gusta mucho citar, que debemos asirnos de la palabra de vida, ¿no? En medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual
vos y yo resplandecemos como luminares, como antorchas, como linternas, como faros en este mundo. Pero uno debe estar asido de la palabra de vida y tener la palabra de vida agarrada significa tenerla internalizada. ¿Conocés la palabra de Dios? ¿Conocés las promesas de Dios? Porque cuando venga la crisis, cuando venga la prueba, cuando venga el tentador o cuando vengan las circunstancias difíciles de la vida, ¿a qué te vas a asir? ¿A qué te vas a agarrar? Como aquel que camina por una soga haciendo equilibrio y no tiene dónde agarrarse. Nosotros tenemos un ancla firme, una palabra de Dios que para nosotros es ciertísima, de la cual nos aferramos para no tropezar, para no caer, para no perder el rumbo. Pero el pueblo de Israel va a entrar en el desierto y durante 40 años, hermanos queridos, el pueblo va a dar vueltas en el desierto, como en una calecita. Va a ser más de 40 paradas en 40 años. Es decir, que no estuvo más de un año, puede ser que haya estado más de un año, pero en promedio no estuvo más de un año en cada uno de las estaciones, de esas paradas que el pueblo de Israel va a hacer. Y ahí vamos a ver una especie de lucha entre el pueblo y Dios, entre la rebeldía y la obediencia, entre la palabra de Dios y el pecado. Y el pueblo iba a ser probado en el desierto para poder entrar a la tierra prometida. En Canaán, lleno de enemigos, Dios había preparado un lugar para que el pueblo pueda entrar y pueda disfrutar de las bendiciones. Era una tierra que destilaba miel, era una tierra maravillosa, era un lugar donde las bendiciones se esperaban, pero el pueblo de Dios, al ser probado, endureció su corazón. Va a endurecer el corazón como muchas veces vos y yo, cuando escuchamos la palabra de Dios, cerramos el oído, endurecemos nuestro corazón, nos parece que esto que está diciendo el predicador, esto no es para mí, es para el que está al lado. Ah, mira lo que dijo, esto es por el otro, ¿no? Y Dios nos está hablando en esta noche a cada uno de nosotros, entre los cuales también me incluyo. Dios te habla en esta noche como lo hace cada día de tu vida. ¿Qué hacemos con lo que Dios nos dice? ¿Estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios y luego obedecerla? El pueblo de Dios no. Y dice la palabra que por no haber oído la palabra de Dios que Él les mandó, entonces en vez de ir hacia adelante, dice Jeremías, fueron hacia atrás. En vez de avanzar y triunfar y conquistar, retrocedieron y fueron derrotados. Y toda la generación de hombres y mujeres que salió de Egipto pereció en el desierto. Porque no solamente le faltó fe y confianza en Dios, sino que su corazón se endureció. Y no quisieron escuchar la voz de Dios. Pero dieron vuelta 40 años. Luego llegamos al libro de los jueces, pasando por alto el libro de Josué, que es el libro de la conquista, ¿no? Josué, que era, digamos, discípulo de Moisés, podemos decir así, había salido de Egipto también junto con Moisés, seguramente un muchacho, y era uno de los 2 espías, aquel que tenía confianza y fe de que la mano de Dios iba a estar con el pueblo de Israel. Sin embargo, el pueblo desoyó ese ánimo que Josué junto con Caleb quisieron transmitirle al pueblo y no confiaron en su Dios, en aquel que había hecho maravillas por ellos, aquel que había desbaratado un ejército completo, el ejército quizás más poderoso en ese momento, que era el ejército de Faraón. Y todos perecieron en las aguas del mar. Y el pueblo de Dios pudo cruzar en seco y pudo llegar al desierto, pero toda esa generación se olvidó de esas cosas. Se olvidó de la poderosa mano de Dios. Hermanos queridos, tenemos que estar atentos. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 2 que es necesario que con mayor diligencia atendamos a lo que hemos oído, no sea cosa que nos deslicemos. Lo que Dios hizo en tu vida y en mi vida, tenemos que refrescarlo, tenemos que despertar. No tenemos que entrar en ese sueño y en el olvido de lo que Dios ha hecho por nosotros, porque entonces nos deslizamos, de a poquito. Y el pueblo deja de dar vueltas físicamente en el desierto y va a entrar en Canaán. Pero vamos a encontrar aquí, en este libro, el libro de los jueces, en este periodo donde no había reyes aún sobre Israel, hay una lista que va variando de acuerdo a los autores.
Algunos dicen que fueron 12 los jueces que gobernaron Israel, otros suman algunos más, porque también estaban Elí, sus hijos, Samuel, sus hijos, y después hasta el capítulo 4 de 1 Samuel encontramos este tipo de gobierno a través de jueces que Dios había puesto, que Dios había dado para hablar directamente con el pueblo a través de ellos y gobernar. Dios había pensado en un gobierno de Él y su pueblo. Pero el pueblo de Israel, duro de cerviz, duro, rígido, sin... ¿Por qué era duro de cerviz? Porque no quería inclinarse delante del Señor, porque no quería humillarse delante del Señor. Como a veces yo me endurezco en mi corazón. Como a veces mi orgullo me hace olvidar que Él es mi Señor. Él es el que dirige el timón de mi vida, de mi familia, de mi matrimonio. Que Él es el que está al mando. Y quiero yo prepotentemente tomar el control y tomar mis decisiones y me pongo rígido, duro de servicio. Y no soy capaz de inclinarme, de humillarme delante del Señor bajo la poderosa mano de Dios, como el Señor nos pide. Y el pueblo de Dios entra en la tierra prometida, pero deja de dar vueltas, pero comienza a vagar. Porque dice la palabra de Dios que comenzaron a vagar en sus corazones. ¿Vieron como cuando hacíamos ese juego del palo de escoba que empezábamos a girar? Yo me acuerdo cuando éramos adolescentes en los campamentos, hacían ese juego con postas que había que correr hacia el palo de escoba, apoyabas en la frente y comenzabas a dar vueltas. Y después tenías que volver, ¿y qué pasaba? Y bueno, ya dejaste de dar vueltas, ¿no? Pero en la cabeza seguía todo dando vueltas. Eso es más o menos lo que le va a pasar al pueblo de Israel. Porque lo vamos a ver aquí en Jueces que siguen dando vueltas, pero en sus corazones. Siguen vagando en su mente, alejada del Señor. Y pasan de ciclos de prosperidad, de paz, de victoria, y luego el juez que los gobierna muere, y entonces viene el olvido de las cosas que Dios hizo, viene la tentación, el pecado, la idolatría, la rebeldía, viene la consecuencia del pecado. Por allí podemos ver, y he leído, que era el castigo de Dios. Es cierto, porque Dios juzga el pecado de los hombres. Pero también pensémoslo como la consecuencia del pecado. A veces pasan cosas en nuestra vida y decimos, Dios me castigó. Pero no pensamos que quizás estamos pagando las consecuencias de nuestro propio desvío. Nosotros nos alejamos de Dios. Nosotros pecamos contra Él. Nosotros nos rebelamos. No es que Dios se aira contra nosotros. Y vos y yo, que somos hijos de Dios y recibimos la disciplina de Dios, es la disciplina que persigue la restauración. Que tu vida sea remendada, que tu vida sea curada, sanada por el poder de Dios. Y Dios tiene que muchas veces utilizar esa vara como buen pastor, que utilizaban los pastores no para acariciar la ovejita, sino muchas veces para blandirla con fuerza, para evitar que la oveja que es descarriada, que es despistada, se vaya al precipicio, se caiga en el pozo, vaya hacia los peligros, y el pastor interviene en nuestra vida, nuestro buen pastor. Y la disciplina llega a nuestra vida. Y eso es lo que le ocurría al pueblo. Entonces, estando bajo la opresión y bajo el dominio de sus enemigos, a los cuales Dios los había entregado, clamaban a Dios. Se arrepentían de sus pecados y volvían a Él, y Dios los perdonaba. Porque ¿sabes una cosa? Dios es un Dios de segundas y terceras oportunidades. Dios es un Dios que en esta noche te está dando una nueva oportunidad para que te arrepientas de tus pecados. Si estás lejos de Él, y que vuelvas, Él te está esperando. Él quiere estar con vos. Y nosotros anhelamos su presencia, pero Él quiere estar con vos. Él quiere bendecirte, Él quiere guiarte. Y luego de ese arrepentimiento, el Señor levantaba un nuevo juez que los liberaba. Había una liberación de la opresión de los enemigos, había una victoria de los ejércitos de Israel sobre los enemigos, y nuevamente la paz y la prosperidad y la bendición hasta que moría el juez. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en Jueces, en el capítulo 2. Si ustedes recuerdan, el domingo pasado Marcos, que nos introducía
al libro de los jueces, nos había leído desde el verso 1 al 17, por lo menos en las anotaciones, pero consultándolo hoy me había dicho que también mencionó estos dos textos que vamos a leer, verso 18 y verso 19 del capítulo 2 de Jueces. Dice así la palabra de Dios. Cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Verso 29. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y acá parece como que el Señor nos está describiendo a nosotros, ¿no? Que a veces somos tan cabeza duras, que a veces nos cuesta tanto seguir la guía del Señor, escuchar su voz, ser obedientes, ser temerosos de Dios, tener conciencia de su presencia a cada minuto de nuestra vida. Cuando te cae la ficha de que Dios está allí con vos, en la soledad de tu hogar, en la soledad de la noche, en la soledad del camino, en tu trabajo, en el estudio, con quien te muevas, entonces decís como Jacob, qué tremendo es este lugar. Dios está acá. Y en esta noche el Señor está aquí, en medio de nosotros. Dice la palabra que Él habita en la alabanza de su pueblo. Y yo pedía mientras alabábamos todos juntos y se escuchaban las voces potentes, Señor, tu presencia está acá. Tengo la certeza por tu palabra que esa presencia se manifieste ahora. Que podamos escuchar tu voz. Que hables directamente a nuestros corazones. Que nos digas lo que nos tengas que decir, Señor. Que saques el polvo y la herrumbre y saques lo duro, lo seco de nuestro corazón y que quede en carne viva, Señor. Para que podamos escucharte. Para que podamos atender con nuestro oído a tu palabra. Hebreos 3:10 dice, siempre andan vagando en sus corazones y no han conocido mis caminos. Cuando te la pasás vagando en tu corazón, cuando no tenés decisiones firmes en tu vida cristiana, o no tenés decisiones en cuanto al servicio, en cuanto a la vida de piedad, en cuanto a rendir tu vida al control y al señorío de Cristo, entonces no solamente que estás vagando en tu corazón, como dice Hebreos 3:10, sino que no vas a conocer nunca los caminos del Señor. Señor, mostrame tu voluntad, obedeceme. ¿Se acuerdan la otra vez? Decíamos, solo el que esté dispuesto a hacer mi voluntad sabrá si mi doctrina viene de parte de Dios. Son palabras del Señor. Si queremos conocer la voluntad de Dios, tenemos que previamente estar dispuestos a obedecerla. Y así era la vida, los ciclos del pueblo de Israel. Dejaron de dar vueltas físicamente en el desierto, entraron a la tierra de Canaán, pero siguieron dando vueltas en sus corazones, en sus mentes. Y hay contados allí en el libro de Jueces unas 7 vueltas que dieron, ¿no? 7 ciclos de libertad, de prosperidad, de bendición, de paz, de caída, de pecado, de alejamiento de Dios, de clamor, arrepentimiento, de perdón de parte del Señor, restauración, victoria y otra vez libertad. Y fueron 7 vueltas y llegamos al capítulo 4 del libro de los Jueces. Y acompáñame en tu Biblia, vamos a dar lectura a los primeros 3 versículos. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros cerrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Después de la muerte de Ahod, de este juez que habíamos visto anteriormente, los hijos de Israel
volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Qué triste y qué patético, ¿no? Si nuestra vida espiritual depende de la influencia de otras personas. Si somos esos famosos cristianos carretilla, que si no nos levantan y no nos empujan, no andamos, estamos ahí parados. Podemos hacer las cosas, pero no tenemos la voluntad, la capacidad, la motivación, la determinación, la convicción de ponernos en marcha en las cosas espirituales. Ahí estamos. Tiene que venir tu líder y el discipulado te tiene que levantar y te tiene que empujar. Tienen que venir los ancianos y pastores para movilizarte y para que de una vez por todas hagas algo, que seas productivo para el Señor, que llenes tus manos. Y así pasaba con los hijos de Israel. Murió Ahod y parece que se olvidaron. Murió este juez y ya no tenían guía. ¿Por qué? Porque no tenían una comunión personal con Dios. Era el Dios de Ahod. Qué triste cuando pasa así, ¿no? No, yo no hago tal cosa porque en la iglesia me dice, o porque mi pastor me dice, o porque mi líder me dice, pero las convicciones no son propias, porque no estás agarrado de las promesas. Pablo le dice en ese pasaje que luego le va a decir a los filipenses que resplandezcan como luminares en el mundo, le dice, como siempre habéis obedecido en mi presencia, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pablo decía, cuando yo estaba, ustedes obedecían, pero ahora que yo no estoy, ahora tienen que obedecer. ¿Qué pasa cuando nos levantamos, nos saludamos, tomamos el cafecito, comemos la masita y salimos de este lugar? ¿Qué pasa con tu vida? ¿Dónde queda tu corazón? ¿Quedan los recuerdos de lo que habló el anciano, el pastor, el predicador el domingo? ¿Y no hay más comunión con el Señor? ¿Te olvidás de tu vida de comunión con Cristo? ¿Te olvidás de obedecer? ¿Te olvidás de leer tu Biblia? ¿Te olvidás de orar y pedirle personalmente a Dios? Bueno, total, el próximo domingo, en la próxima reunión casera, en el discipulado, voy a volver a abrir la Biblia. Qué triste, porque vas a entrar en el mismo ciclo que el pueblo de Israel. Vas a salir el domingo exultante. Vamos a salir eufóricos, vamos a querer llevarnos el mundo por delante. El lunes ya, a las 8 cuando entramos al trabajo, o a las 7, o a las 6, o a las 5, ya nos olvidamos de todo. Y ya estamos vencidos. Ya no tenemos ganas de nada, ¿no? Entramos en una depresión. Y este ciclo de haber vuelto a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, que vemos aquí en el capítulo 4, el verso 1, es el tercer ciclo de rebeldía del pueblo de Israel. Esto era una constante. Es una constante cuando empezamos a hacer estos ciclos y somos así como de doble ánimo, ¿no? Estamos bien, estamos mal, más o menos, bien y peor, ¿no? Y nuestra vida es eso, es este dibujo. Esto es tu vida, esto es mi vida. Cuando no tomamos las decisiones de obediencia que tenemos que tener y que tomar. Estamos bien un tiempo, después el pecado, la tentación se apodera de nosotros, nos alejamos de la palabra, de la oración, caemos. Y comenzamos a ver hipocresía en la iglesia, falsedad, vemos todo mal, estamos mal. Nos alejamos de Dios y andamos arrastrados, hasta que de vuelta somos levantados. Quizás el Espíritu Santo toca tu corazón en esta noche, para que te arrepientas de tus pecados, para que los confieses solo delante de aquel que puede perdonarlos, delante del Señor. Porque si confesamos nuestros pecados, escuchá, Él, Cristo Jesús, es fiel, es justo para perdonarte todos tus pecados y limpiarte de toda maldad. Él puede hacerlo en esta noche. Y puede restaurar tu vida de la ruina, de la desesperación, del desastre. Si es que en esta noche estás aquí con tu vida hecha a pedazos, con tu corazón ensuciado tremendamente por el barro del pecado. Pero mirá lo que va a pasar. La ciudad de Azor, esta ciudad donde ahora reinaba el rey de Canaán, este rey que se llamaba Jabín,
Esa ciudad había sido conquistada por el mismo Josué, hacía unos 150 años atrás. Pero no solamente que había sido conquistada, sino que había sido prendida a fuego. La quemaron, la destruyeron. Como muchas veces vamos a los campamentos y en el fogón tirás ese palito que representa lo que querés abandonar de tu vida, el pecado que vas a soltar en la presencia de Dios, la decisión que vas a tomar, y ahí se quema. ¿Y sabes qué pasó con esta ciudad de Azor? Volvieron otra vez. Hubo un rey llamado Javín que volvió y la reconstruyó, hizo fortaleza, armó un ejército inexpugnable. 900 carros cerrados. Eran 900 tanques de guerra de ese momento. Y el pueblo de Dios tuvo temor. Y aquello que había sido destruido se reconstruyó. Y aquello que habías dejado en tu vida volvió otra vez a aparecer. Y aquel pecado que tenías que haber soltado para siempre, cuando lo confesaste al Señor, vuelve otra vez cíclicamente. Y ahora se levanta como un ejército armado en contra de tu vida. Eso lo podemos leer en Josué capítulo 11, cuando Josué va a conquistar a Azor, cuando la va a destruir, cuando la va a quemar. Léelo en tu casa, es un apasionante capítulo del Antiguo Testamento. Josué capítulo 11. Y había un general que tenía este rey, llamaba Sísara. Este era el comandante de ese ejército de tanques de guerra, 900 tanques de guerra. En esos tanques, en esas carrozas, no es que iba solamente el chofer, iban arqueros, iban hombres con espadas. Eran un gran ejército temible que los conquistaba y los amedrentaba y los asustaba y los tenía dominados. Yo no sé qué es lo que está dominando tu vida en esta noche, en este tiempo. No sé lo que te está oprimiendo el corazón, aquello que no te deja levantar cabeza, aquel pecado que quizás no podés ni siquiera confesarlo delante de Dios, porque no te atreves nuevamente a alzar tus ojos por la vergüenza que cubre tu vida y decirle: Señor, te fallé otra vez. Pero déjame decirte que Dios, como dijimos antes, es un Dios de las segundas oportunidades, y de las terceras oportunidades, y de las cuartas oportunidades. Entonces vamos a pecar, total, la gracia de Dios es así de grande. No. De ninguna manera, dice el apóstol Pablo, porque si hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir aún en él? Cristo nos liberta del pecado y del poder del pecado. Y nos ha roto las cadenas que nos tenían atado al temor de la muerte. Ese es nuestro Dios, que ha liberado tu vida y quiere que en esta noche te puedas encontrar con Él nuevamente. Ahora dice allí el texto que leímos que durante 20 años habían sido oprimidos, atemorizados y vencidos los israelitas. Y yo decía, 20 años. ¿Quién tiene 20 años acá? Que levante la mano. Vamos. Allá una valiente. ¿Nadie más? ¿Una sola de 20? ¿Nadie más tiene 20? Allá también, Mati, tenés 20, claro. Hay dos con 20. ¿21? ¿Quién da más? Bueno, bien. Toda tu vida es equivalente al tiempo en que los israelitas eran derrotados día tras día por este Sísara, este general perverso, maligno, que obedecía al comando de Javín, rey de Canaán. Y que no solamente venía y los atormentaba, los robaba, los saqueaba, los mataba a filo de espada. Ese era Sísara. Entonces el pueblo de Israel dejó pasar 20 años. Y yo quiero decirte, vamos a avanzar, necesito avanzar, pero déjame decirte, porque puede ser que aquí en esta noche haya creyentes en Cristo Jesús, que hace 20 años, más o menos, hayan perdido el rumbo de sus vidas. Quizás te seguís congregando, quizás seguís viniendo, quizás no, hace un tiempo que no venís a la iglesia. Quizás venís aún a la iglesia a escuchar su palabra, pero hace 20 años que delante de Dios tus manos están así, vacías. Porque hay algo que venció tu vida día tras día. Pero ¿sabés lo maravilloso de lo que ocurre acá?
el pueblo de Israel se arrepiente de sus pecados. Qué bueno si en esta noche entendemos que lejos de Dios, escúchame, lejos de Dios nada podemos hacer. Separados de Él nada podemos hacer. Que necesitas estar cerca de tu Señor, de tu Salvador, de Jesucristo. Porque Él es el que te va a dar seguridad. Él es el que te va a proteger. Él es el que además te va a proveer. Y va a bendecir tu vida. Y te va a cuidar cuando camines por valles de sombra de muerte. Y ¿sabes qué? Aún en esos caminos de miedo, de incertidumbre, de temor de muerte, no vas a temer nada. No vas a tener temor alguno. Vas a saber que el Señor, tu buen pastor, está caminando con vos. No dejes pasar ni un minuto más. 20 años ya son demasiados. Quizás me decís, no son 20, son 5. Es un año, no interesa. Cualquier tiempo que hemos estado apartados de nuestro Señor es peligroso para nosotros. Y en esta noche el Señor quiere reencontrarse con vos. Quiere pelear esa batalla, quiere destrozar a Císara. Quiere ganar aquel terreno que hemos perdido y que hemos dejado pasar en nuestra vida. La palabra de Dios dice en 2 Timoteo capítulo 2, en el verso 4, ninguno que milita, porque somos soldados del Señor, pero ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida a fin de agradar a aquel que lo llamó. Es decir, que si vos decís que el Señor te salvó, que has creído en Cristo, que un día te arrepentiste de tus pecados y tenés la seguridad de la salvación, y ahora sos un soldado del Señor, sos un atleta que corre con paciencia la carrera que tenés por delante, que peleás la buena batalla de la fe, no podés enredarte en los negocios de esta vida. Y no estoy hablando de que, bueno, entonces renunciemos a todos los trabajos, ¿no? Qué bueno sería, ¿no? El pastor dijo eso. Mañana mando el telegrama de renuncia y no me enredo más en los negocios de esta vida. No, una cosa es estar ocupados en los negocios de la vida para honrar al Señor, porque si alguno no trabaja, dice la palabra que ¿qué? Que no coma. Tenemos que sostener nuestras familias. El trabajo que Dios nos da, que Dios nos provee, es para traer la bendición de la provisión y que esa provisión que viene de Dios se transforme en bendición. ¿Cuándo la provisión de Dios se transforma en bendición? Cuando la usamos para su gloria y para su honra. Pero si vos estás perdiendo tus días en negocios de esta vida que te han enredado, que te han atado y te han maniatado y hoy estás paralizado en tu vida espiritual, en tu servicio al Señor, entonces esa provisión no es una bendición. Gracias, Señor, por mi trabajo. Esa no es la oración. La oración es: permitime, Señor, que pueda glorificarte a través de mi trabajo. Señor, gracias por lo que me has dado, gracias por mi casa, gracias por el vehículo que me pude comprar. Esa no es la oración. Señor, que esa provisión que me diste se transforme en una bendición en mi vida, porque la voy a usar para tu gloria y para tu honra. La voy a poner al servicio de tu obra. Voy a abrir las puertas de mi casa para que esa casa sea llamada casa de oración, como decía Josué. Yo y mi casa serviremos al Señor. Él abre las puertas de su casa y de su familia y dice: nosotros vamos a servir a Cristo, vamos a servir al Señor, vamos a servir al Dios Todopoderoso. Entonces esa provisión de Dios se transforma en una bendición. Pero muchos hermanos queridos están maniatados, están atados, pasan 20 años de la vida y aquello que Dios les dio se transformó en una prueba que luego pasó a ser una disciplina y allí están maniatados, paralizados. Verso 3 vamos a ver que claman a Jehová y Dios los oye y les responde de una forma tremenda. Miren, Dios va a levantar formidablemente a Débora. ¿Quién es Débora? Vamos por favor a leer Jueces capítulo 4, verso 4 al 9. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. ¿Quién era esta Débora? Era una profetisa, dice la palabra, era una mensajera de Dios.
Miren, vamos a 2 Crónicas, capítulo 36, leemos 2 versículos, el 15 y el 16. 2 Crónicas, capítulo 36. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos, al pueblo, por medio de sus mensajeros. Me encanta, ese es un sinónimo de profetas, mensajeros. Porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Verso 16, mas ellos hacían escarnio de todos los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Débora, esta mujer que era una jueza levantada por Dios, una profetisa, pero no solo, y eso es lo que quiero que podamos comprender en esta noche, no es que Débora solamente tiraba profecías al estilo de los profetas Daniel, por ejemplo, profetas que profetizaban acerca del futuro de Israel. No, Dios hablaba al pueblo directamente a través de su mensajera para resolver los asuntos del pueblo, lo cotidiano. Porque cuando vos y yo abrimos la palabra de Dios, no es solamente para que nos gocemos de que un día Cristo va a venir, es para poder encontrar la guía del Señor hoy. Dios quiere hablarte hoy a través de su palabra, a través de los hermanos que Él puso como mensajeros también de la palabra de Dios, para que vos puedas entender lo que tenés que hacer hoy. Lo que Él te pide que hagas hoy. Es decir, que lo que hacía Débora era enseñaba al pueblo cuál era la voluntad de Dios. Por eso subían a ella para que juzgue sobre ellos, ¿no? Entonces se sentaba ella bajo la palmera de Débora, dice el pasaje. Miren, esta Débora, que era profetisa, no es la primera o la única profetisa que encontramos en la palabra. Miriam, por ejemplo, ustedes se acuerdan, hermana de Moisés, en Éxodo capítulo 15, verso 20, encontramos su historia. Ella profetizaba de parte de Dios. Hulda también, en tiempos del rey Usías. Su historia la encontramos en 2 Reyes capítulo 22. Ella era profetisa también de Dios. Ana, ¿se acuerdan? En el Nuevo Testamento era una viuda de 95 años que hablaba del Señor Jesús, del niño Jesús, en las puertas del templo. Ustedes recuerdan, Lucas capítulo 2, 36 al 38. Y también encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 21, versos 8 y 9, a las 4 hijas de Felipe que eran profetisas. Ellas hablaban directamente de parte del Señor, porque Dios en la iglesia estableció apóstoles y profetas, personas que hablaban directamente de parte de Dios, porque la palabra de Dios todavía no estaba completa. Aún se estaban escribiendo los libros del Nuevo Testamento. Ellos echaron el fundamento doctrinal de la iglesia de Cristo. Pablo mismo lo dice. Yo, Pablo, como perito arquitecto, eché el fundamento. Y ese fundamento es Cristo, es la palabra de Cristo, es la doctrina de Cristo, es las enseñanzas que encontramos en la Biblia, es la voz de Dios. Pero luego también estableció para estos tiempos a evangelistas, pastores y maestros, personas que van a capacitar al pueblo de Dios para que el pueblo de Dios pueda realizar la obra del ministerio, según lo que nos dice Efesios 4, la receta divina del crecimiento, del crecimiento del cuerpo de Cristo. Pero ella además era una madre, era esposa. Y dice ahí que era esposa de Lapidot. Y mucho se ha elucubrado acerca de esto. Porque Lapidot significa literalmente antorcha. Entonces muchos han dicho que esa expresión mujer de Lapidot era una mujer encendida, una mujer fogosa, una mujer prendida a fuego, una mujer antorcha, ¿no? Y está muy lindo eso, ¿no? Y podamos pensar eso. Yo particularmente pienso que era esposa de una persona que se llamaba Lapidot. Pero qué curioso, ¿no? Porque más específicamente en la vida de Débora, su vida fue realmente una antorcha para el pueblo de Israel. Porque en medio de la oscuridad de esos tiempos, ella traía la frescura de la palabra de Dios, la luz de la palabra de Dios. Hablamos del temor de la oscuridad.
y en ese tiempo 4 veces se menciona en el libro de Jueces, aún no había rey sobre el pueblo de Israel, y entonces cada quien hacía lo que le parecía. Qué lindo, ¿no? Anarquía total, dicen los jóvenes. Hago lo que quiero. Hago lo que quiero, como dijo el predicador al joven, haz todo lo que esté en tu corazón, ¿no? Todo lo que quieras hacer, hazlo. Pero dice, pero recuerda que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. No tenemos la posibilidad de hacer lo que queremos, porque somos siervos de Cristo. Somos esclavos de Cristo, porque Él compró tu vida y la mía por precio. Y el precio fue su sangre preciosa. No cosas corruptibles como oro o plata, con las cuales Dios nos compró, no. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, vino a este mundo para mostrar al Padre el amor del Padre y el plan del Padre. ¿Y cuál era el plan de Dios el Padre? Era que su Hijo unigénito fuera a la cruz del Calvario a morir por los pecadores de este mundo, es decir, por vos y por mí, por todo el mundo, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Acá no se salva nadie, porque dice la palabra de Dios que no hay en toda la tierra un hombre o una mujer que haga siempre el bien y nunca peque. No hay justo ni aún uno. Todos al mismo tiempo nos hicimos inútiles. Nos apartamos de Dios. Nos alejamos de Dios. Les dimos las espaldas a Dios. Y nuestro pecado nos condena eternamente. Porque la paga del pecado es muerte. Pero escuchá esto, escuchalo. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Porque Dios en esta noche también tiene un regalo para vos. Que aún no le has abierto las puertas de tu corazón a Cristo. Que no sabías que había una condenación que estaba sobre tu cabeza. Pero el Señor ha hecho una obra. Y dice la palabra de Dios en Deuteronomio, capítulo 20, verso 1, dice, cuando salgas a la guerra con tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Mirá lo que va a pasar con el pueblo. Verso 6. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10.000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y sus ejércitos, y lo entregaré en tus manos? Barak le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si tú no fueres conmigo, no iré. Ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Sedes, y juntó Barak a Zabulón y Neftalí en Sedes, y subió con 10.000 hombres a su mando. Y Débora subió con él, y Hebreseneo, de los hijos de Obab, suegro de Moisés, que se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Sanaim, que está junto a Sedes, vinieron pues a Sísara las nuevas de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor, y reunió Sísara a todos los carros, 900 carros cerrados, con todo el pueblo que con él estaba desde Aroset Goim hasta el arroyo de Sisón. Esto es al pie, en el valle de Jezreel, al pie del monte Tabor. Es un monte muy célebre porque allí es donde el Señor se transfiguró delante de sus discípulos. Y ellos se van a posicionar en la ladera del monte y va a venir orgulloso el ejército enemigo y se van a poner allí en un pequeño arroyo que corría
con pocas aguas, y Dios va a hacer caer una tormenta. Esto lo encontramos en el cántico de Débora en el capítulo 5. Va a hacer caer una tormenta increíble. Fíjense, capítulo 5, verso 4, cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló y los ejércitos y los cielos destilaron y las nubes gotearon agua. Fíjense el verso 21 del mismo capítulo 5. Los barrió el torrente de Cisón, el antiguo torrente, el torrente de Cisón. Marcha, oh alma mía, con poder. Dios le va a dar victoria sobre Sísara. Y Dios había llamado a este hombre Barak. Pero aparentemente lo había llamado hace tiempo. Porque cuando Débora manda por él, le dice, ¿acaso Jehová no te ha dicho que te levantes y vayas a pelear? ¿Cuándo lo había llamado? No lo encontramos en la palabra. Pero él lo había llamado, pero él se había acobardado. Él había decidido no ir. Pero esta mujer poderosa, que traía como antorcha la voluntad de Dios para el pueblo, esta mujer guerrera, la única mujer guerrera de Dios que encontramos en su palabra, que vestía armadura, que blandía espada, que tomaba un escudo en sus manos, que guerreaba, que llevó al pueblo de Israel a la victoria. Esa mujer va a tener que sacudir a Barak, a decirle, ¿cuándo pensás hacer lo que Dios te mandó a hacer? Y yo no sé si en esta noche eso es lo que tenés que escuchar. ¿Cuándo vas a hacer lo que Dios te mandó que hagas? ¿Cuándo de una vez por todas y en el nombre de Jesús vas a levantar tu cabeza, te vas a poner de pie y vas a hacer la voluntad de Dios en tu vida? ¿Cuándo vas a dejar por fin las ataduras del pecado que te han enredado en las cosas de este mundo? Te vas a arrepentir delante de Dios, confesando tus pecados a Él, y te vas a levantar con fortaleza para llenar tus manos, porque vos y yo vamos al encuentro de nuestro Señor. Y vamos a un día en que enfrentaremos su mirada, hermanos queridos, y dice su palabra, que en aquel día muchos tendrán que alejarse de Cristo, de Él, avergonzados. Porque fueron como Barak, los que escucharon la voz de Dios y tuvieron miedo. Fueron como Barak, que fueron enviados por Dios a libertar a Israel, pero no quisieron obedecer la voz de Dios. Por eso Dios tuvo que levantar, para vergüenza de Barak, una guerrera. ¿Cuántas guerreras hay aquí? ¿Cuántas mujeres, maestras del bien, que muchas veces nos avergüenzan a nosotros, los varones, que salen a predicar el Evangelio, como en el video que veíamos antes, que no tienen miedo de enfrentar a la gente en las calles, en los barrios, tocar el timbre y decir, vengo a traerte un mensaje de parte del Señor? ¿Cuántos adolescentes que nos avergüenzan, que son guerreros que Dios ha levantado como antorchas para que alumbren con la palabra de Dios? A nosotros, los que ya peinamos canas, ¿cuántos peinamos canas aquí? ¿Y cuántos de los que peinamos canas aquí, hace 20 años que venimos siendo derrotados por el enemigo? ¿Cuántos de los que estamos aquí y peinamos canas, hace 20 años que estamos paralizados y lo único que hacemos en la iglesia de Cristo es calentar esa silla donde estás ahora? Es hora de escuchar el llamado poderoso de Dios. Es hora de que te pongas de pie. Es hora que le des el control de tu vida a Cristo, para que Él sea el Señor de tu vida y para que Él pueda guiarte a la victoria. Pero si estás aquí en esta noche y todavía no has hecho ese primer paso que tenés que hacer, que es ver el rostro de Jesús y entender, escuchame, porque esto no es nada místico, entender de que Cristo Jesús vino al mundo para morir por los pecadores, y dice el apóstol, de los cuales yo soy el primero, en esta noche pensá que vos sos el que Cristo vino a buscar, por el cual Cristo murió en la cruz. Nosotros nos desviamos y nos apartamos de Él. Estábamos muertos en delitos y pecados.
Dice la palabra de Dios una descripción horrorosa de tu vida y la mía sin Cristo. Somos un montón de huesos secos. Somos una herida que destila pus, una hinchazón, una podrida llaga. Estamos muertos, estamos ciegos, estamos perdidos, estamos descarriados, estamos lejos, sin esperanza y sin Dios en este mundo. ¿Estás así? ¿Aún no has tenido ese encuentro glorioso con la persona de Cristo? Escuchá lo que Dios te dice en esta noche. Cristo Jesús vino a este mundo a ocupar tu lugar en la cruz. A morir por vos, quiere decir. Porque la paga del pecado es muerte, pero Cristo ocupó tu lugar y el mío en la cruz. Y al morir, derramando su sangre preciosa, te ofrece el perdón de tus pecados. Escúchame, no tenés que ir a Dios a convencerlo que te perdone por tus pecados. Él ya ha ofrecido el perdón de los pecados, lo dice Hechos capítulo 4, verso 38. El perdón de Dios ha sido ofrecido desde el cielo. Tenés que abrir tus brazos, tu corazón, tu vida y recibir el perdón de Dios. Que la sangre de Cristo, y podés pedírselo a Dios en esta noche, te limpie de todo pecado. Arrepentite de tus pecados delante de Dios, porque si permaneces con tus pecados contigo, vas derecho a la condenación. El infierno, querido amigo y querida amiga que estás en esta noche con nosotros, no está lleno de personas crueles, malas y pecadoras. Está lleno quizás de buenas personas, como vos creés que sos y como yo creía que era. Un buen hijo, un buen padre, un buen vecino. Pero ese lugar de tormento y condenación está lleno de personas que han dado la vuelta a la cara a Jesucristo, que han pisoteado la obra de Cristo, pisoteando la sangre de Cristo, la que Él derramó por vos en la cruz. Y le han dicho: Señor, no te necesito en mi vida. Y Él abre sus brazos con amor en esta noche para que corras a Él. Corre a Cristo en esta noche. Porque Él quiere guiarte hacia el triunfo, hacia la libertad, hacia una vida próspera y llena de bendiciones. Porque Él va a vivir con vos cada día de tu vida. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a terminar con oración. Padre bendito, alabamos tu nombre, bendecimos tu nombre y te damos toda la gloria, Señor. Porque de un modo que no entendemos, Padre, tú trabajas en nuestra vida y en nuestros corazones. Y todo ha sucedido para que lleguemos a este momento. Para que al abrir tu palabra como una antorcha encendida, como lo era Débora, Señor. Gracias por su vida. Gracias por lo que hiciste en ella, a través de ella. Y gracias por el ejemplo que podemos tomar de valor, de valentía, de hacer lo que tú nos pides que hagamos. Señor, gracias porque en esta noche abrimos tu palabra, que es nuestra antorcha, nuestra luz. Y somos alumbrados con el glorioso, con el maravilloso evangelio de salvación. Y Señor, tu luz brilló en esta noche y muchas vendas han caído de los ojos. Y el evangelio de la gloria de Cristo ha tronado una vez más en esta noche. Tu voz ha retumbado en este lugar, Señor, y has tocado corazones, has salvado almas de la condenación. Te damos la gloria, Señor. Te alabamos. Y pedimos, Señor, que tu palabra que nos ha venido de parte tuya siga, continúe, perdure haciendo esa transformación en nosotros. Ese propósito sea cumplido según tu voluntad. Padre, te alabamos, bendecimos tu nombre, te damos la gloria y lo hacemos en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.